contador Juan. Bueno, en esta oportunidad yo y mi compañera le agradecemos por que usted nos está brindando su tiempo y bueno, para realizar esta entrevista, ¿no? De las cuales vamos a iniciar con las siguientes preguntas. Compañera, ¿inicias tú? ¿Yo? Ya. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué productos o servicios ofrece su empresa? Bueno, como les expliqué en su momento, nosotros somos un importador mayorista de combustibles al Perú. No solamente importamos a Perú, sino también importamos a Colombia, a Venezuela y en Panamá. Traemos buques de petróleo. Los productos que traemos es básicamente el diésel B5, S50, que se usa para minería, transporte e industria. Y también traemos el diésel marino número 2, que es todo lo que es carga, para carga, pesca y todo lo que es recreativo. Mm, muy bien. Ya, tenemos como segunda pregunta, ¿qué herramientas o software de contabilidad utiliza la empresa? Bueno, nosotros somos una subsidiaria de Lukoil, que es la empresa rusa. Reportamos básicamente a Lukoil Nueva York por la zona, por la región, y todo el software que usa la empresa a nivel global es SAP, que es el SAP. Mm, entiendo, interesante. ¿Y qué herramientas o software utiliza para realizar su trabajo diario? Son muchísimas, ¿no? Aparte del SAP que tiene muchos módulos para gestionar, usamos básicamente Office, que es el Excel, Word, PowerPoint y Power BI. Comprendo. Ya, como cuarta pregunta, ¿cuál es el propósito principal de la empresa? Ah, Básicamente es ser una corporación líder en el mercado, reconocida por la excelencia de sus productos, satisfacción del cliente. Pedimos que nuestro personal de, sean muy buenos en sus carreras, o sea, exigimos profesionalismo al 100%, ¿no? Claro, Eh, solide- Queremos que la empresa tenga solidez financiera y contribución permanente a la seguridad y el bienestar del entorno. Cuando me refiero al entorno, es que somos muy cuidadosos con el medio ambiente, ¿no? Evitamos que se contamine. claro, entiendo. Perfecto. Y por último, ¿qué áreas de contabilidad considera más desafiantes? En el caso de nosotros, que solamente manejamos productos derivados del petróleo, eh, un área que cuidamos muchísimo es la evaluación de los activos, impuestos, estados financieros, créditos y cobranzas. Pero lo más importante de todo es evaluación de activos porque el petróleo, como no sé si ustedes saben, es un commodity. Un commodity es como si fuera una acción que cotiza en bolsa. Entonces de los derivados de petróleo, al ser commodity, fluctúan. Es como el Bitcoin, que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la evaluación. Claro, entiendo. ¿Mm? Muy bien. Le doy pase a mi compañero. Siguiente. Buenas noches. Bueno, yo voy a continuar con las siguientes preguntas. Bueno, como sexta pregunta tenemos, ¿qué considera que es lo más importante para un contador o en este caso para un auditor, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre ser auditor y contador, ¿no? Pero para ambos se aplica que tenga una muy buena escritura, redactar de forma coherente y entendible es una competencia importante en todos los profesionales, especialmente para los contadores, debido a que estos dedican una parte importante de su jornada laboral elaborando informes laborales y desarrollando estrategias de comunicación con sus clientes. Ahora, para cada uno, ¿no? En el caso del auditor, es fundamental que un auditor sea imparcial y honesto, ya que su trabajo consiste en evaluar y emitir una opinión objetiva sobre la información financiera de una organización. O sea, un contador, un contador público es un experto en el manejo de las finanzas de una empresa. ¿Por qué? Porque el contador maneja la información de la empresa. La función principal es registrar y controlar todas las operaciones económicas que realiza la empresa,
desde los ingresos y los gastos hasta los impuestos y las obligaciones legales. Básicamente, el contador recibe toda la información, la procesa y saca los reportes. El auditor tiene que ser muy ético y tiene que ser muy capo en el sentido de revisar los estados financieros, tiene que saber dónde mirar, ¿no? Yo tengo más de 25 años 25, no, tengo como 30 años de experiencia en el tema de auditoría y yo puedo recibir estados financieros de 30 o 40 hojas y yo solamente de ver el balance o ver solamente el P&L, que es el estado de ganancias y pérdidas, lo veo y sé dónde buscar, dónde sé que puede haber cosas raras, ¿no? Pero Claro. eso se aprende con la experiencia. Claro, muy interesante lo que nos dice. Ujú. Bueno, siguiente pregunta tenemos, ¿cómo resuelve los problemas dentro de su empresa en el día a día? Bueno, en el día a día, problemas hay de todo tipo, de todo índole, ¿no? Básicamente, para resolver problemas en una empresa se siguen los siguientes pasos, ¿no? Esa es una política de la compañía, ¿no? Primero tienes que identificar el problema, luego tienes que analizarlo. En base al análisis, propones soluciones, porque para un problema puede haber solución uno, 2 y 3. Eliges la mejor solución, la implementas y después que la implementas, evalúas los resultados para ver cómo te fue. El antes y el después. Mm, claro. ¿En su empresa hubo algún problema o cómo lo solucionó en la parte contable? Bueno, hemos visto a lo largo de los años de la compañía, hemos visto muchos problemas en el área contable, eh, en el tema de evaluación, como les dije, porque si tú evalúas mal, te puede jugar en contra para el tema de los impuestos, ¿no? Mm, Una vez, por ejemplo, cuando tú importas un producto, sale con un billing, que es un invoice, o sea, una factura que viene del extranjero. Esa factura está con una fecha. Por ejemplo, el barco sale de Estados Unidos, no sé, hoy, y sale la factura con fecha de hoy, a un precio que dice el mercado de hoy día, pero el barco llega a Lima después de una semana. Entonces, mm, cuando tú vas a la SUNAT y nacionalizas el producto, lo estás nacionalizando después de 10 días, a un precio que ya varió. Como te mm, digo que es un commodity, el precio puede ser que me costó 10 y ahorita al hacer la nacionalización ante la SUNAT y la SUNAT, que es la aduana, el precio del commodity es 8. Entonces estamos teniendo un producto de 10, pero lo estamos hablando a 8. Entonces ahí ya estamos perdiendo plata. Entonces, en teoría, pero existen instrumentos financieros que nos permiten ganar apalancamiento financiero, que nos permite corregir ese tipo de errores, ¿no? Entonces tienes que tener gente que sea muy capaz de analizar y detectar todos estos tipos de errores, ¿no? Pero si hablamos en forma general, toda empresa puede enfrentar diferentes desafíos contables, ¿no? Otro ejemplo puede ser la integración de la contabilidad y la administración, la necesidad de información por línea de negocio y la necesidad de financiamiento. Para superar estos desafíos, las empresas pueden establecer nuevos procesos, apoyarse en reportes financieros, buscar soluciones y plataformas tecnológicas, encontrar un proveedor tecnológico apropiado. Y, por ejemplo, la contabilidad es importante para una empresa porque ayuda a organizar los gastos, ingresos, costos, deudas y todo lo relacionado en el manejo del dinero. También permite conocer la situación financiera de la empresa y proyectar planes a medio o largo plazo. Como mencioné hace un momento, otro problema que también tiene toda empresa es el tema financiero. no, Porque, por ejemplo, yo he tenido meses que he vendido, no sé, 20 millones de galones de petróleo, ¿no? Y muchos clientes, o sea, tengo tipos de clientes, ¿no? Hay clientes que me pagan al contado, hay clientes que me pagan parte de contado, parte de crédito y otros que me pagan el crédito.
A pesar de que el petróleo o el diésel marino o sea, que son combustibles, ustedes, por ejemplo, cuando van a una estación de servicio y echan gasolina en el auto, o sea, nadie, el de la estación, el que te vende la gasolina, o sea, el grifo, no te lo da el crédito. O sea, tú pagas contado o pagas débito o pagas con tarjeta de crédito. O sea, es una operación cash, netamente cash, o sea, contado. Pero pasa muchas veces que a pesar que es cash, el dueño del grifo usa esa plata para hacer otras cosas y no pagar la deuda a nosotros. Entonces ahí tenemos un problema de desbalance financiero, porque nosotros, yo te vendo y te doy línea de crédito de 5 días, 7 días y me terminas pagando después de 21 días. Entonces yo cómo financio el próximo barco que voy a traer. Entonces, Mm, tenemos claro, que estar Claro. atrás de los clientes, ¿no? Y esa área que se dedica a eso es créditos y cobranzas, ¿no? Y mm, tienes que tener un buen equipo en créditos y cobranzas para monitorear cada uno de tus clientes, para estar atrás de cada uno de tus clientes, ¿no? Básicamente es eso. ok, gracias, contador. Bueno, como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo se evalúa la eficacia de los sistemas? Bueno, en este caso en la parte de control interno, ¿no? Bueno, eh, yo he notado aquí en Perú no muchas empresas tienen control interno dentro de las funciones de la compañía, ¿no? Normalmente las empresas que tienen sistemas de control interno son las empresas grandes. Las chiquitas no tienen. Las medianas, muy pocas. No, normalmente las empresas grandes que tienen áreas de gestión, áreas de control interno, áreas de auditoría interna, pero por ejemplo, la eficacia de un sistema de control interno se puede evaluar de varias maneras, como, por ejemplo, si la empresa, la mía, tiene controles internos, yo primero tengo que verificar el uso de los controles. O sea, ¿cómo lo verifico? Tengo que comprobar que los controles sean implementados y se estén utilizando, ¿no? Evalúo el diseño de los controles. ¿Cómo lo hago? Se debe considerar si el control es capaz de prevenir, detectar y corregir errores. Ese es el propósito del control. Evaluar los riesgos. Se debe evaluar si el control previene o mitiga riesgos. Evaluar el control, el entorno del control. Se debe evaluar las actividades del control. O sea, ¿cómo se hace esto? Se debe evaluar si las actividades de control están presentes y si están funcionando. Porque hay veces que tienes una empresa que tiene control interno, pero la gente no lo sabe usar, no lo sabe aplicar, entonces está de más, no te sirve. Evalúas la información y la comunicación. Se debe evaluar si la información y la comunicación están presentes y funcionando. O sea, tú puedes tener la información que se maneja en tu empresa en diferentes áreas que se manejan diferentes tipos de información, pero si no hay como una buena comunicación entre las áreas de tu compañía, ese control no se va a dar tampoco. Claro, ¿No? ¿Me entiendes? Y evalúas el monitoreo. O sea, tú tienes que monitorear, tienes que estar detrás de cada eh, parte del control para ver si el control funciona o no funciona, ¿no? claro, eso sí. Sí. La evaluación del sistema de control interno debe ser continua y puede incluir auditorías internas o monitorización, lo que te hablé hace un momento. La comisión de auditoría debe supervisar los controles y revisar la efectividad del sistema. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, yo voy al área de ventas o al área de, no sé, al área de créditos y cobranzas y le pido que me enseñe su control interno, ¿no? Entonces, es un manual que tiene un montón de preguntas con check. Entonces, yo que soy el auditor, hago lo que se llama una, una evaluación in situ para ver si lo que dice la hoja de control se está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, tú eres la que das créditos y cobranzas. Yo te llamo Miriam y te hago la primera pregunta. A ver, ¿cuántos clientes tienes? Tienes 100. ¿Has evaluado a todos? Sí, no. Si no los has evaluado, el control dice que debes evaluarlos. No lo has hecho, ahí tienes un defecto. Eh, ¿Los pasaste por seguro de crédito? Sí, no. Si lo has hecho, sí, ¿qué te dijo el seguro de crédito? Y así, un montón de tipos de preguntas, ¿no? Para ver si estás siguiendo lo que dice el manual, ¿no? Así Mm, es como tú evalúas si los controles funcionan o no funcionan. Si no funcionan, tienes que ver por qué no están funcionando y ahí viene la mitigación del riesgo. Entonces, lo que tienes que hacer es implementar mejoras a ese control.
Porque el control puede funcionar para una empresa mediana, pero si la empresa crece, así grande, demasiado grande, tienes que implementar nuevos controles que te ayuden a controlar todo lo que va variando, ¿no? Si no, Claro, se vuelven obsoletos. claro, eso sí. Bueno, muy interesante su respuesta. Bueno, como última pregunta tenemos ¿cómo se evalúa la rentabilidad de los proyectos y las inversiones dentro de la empresa, ¿no? Hoy esa es la más fácil. Mediante el uso de KPIs. Ah, KPI en inglés se llama Key Performance Indicators, sí, pues. ¿no? La rentabilidad de un proyecto o inversión se puede evaluar mediante indicadores financieros en español y ratios, el uso de ratios, que miden la capacidad de generar beneficios en comparación con la inversión y el capital. Para ello se puede calcular rentabilidad total de la inversión dividiendo el beneficio total entre el valor inicial. El beneficio total incluye las ganancias o pérdidas de capital y los intereses de los dividendos. Puedes usar también el ROI, que es calcular el índice de retorno de la inversión. Con la fórmula ROI es igual a utilidad o ganancias entre la inversión por 100. O calcular el valor actual neto, el VAN, actualizando los flujos de ingresos y gastos futuros del proyecto al presente y restando la inversión inicial. Básicamente, si tú usas esos tres ratios, con eso sabes si se está yendo bien o te está yendo mal. Son básicos. Pero ratios hay un montón. Hay apalancamiento, hay un montón de ratios. Depende qué es lo que quieres calcular. Claro. Ujú. Ah, muy interesante, contador. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo que nos está brindando. Muchísimas gracias. Eso No, a sería todo. ustedes. Muchas Suerte. gracias. Hasta luego. Suerte.